Buenos días a todos. Si por favor os vais sentando para que podamos empezar. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Un saludo también a todos los compañeros de atención primaria que están conectados a través de la retransmisión de esta sesión y gracias por asistir a esta sesión que hoy entendemos que vestimos un poco más la organización funcional del hospital con la puesta en marcha que ahora os vamos a anunciar y os presentamos en esta sesión del Código Ictus, que lleva asociado también la implementación de la guardia de la parte de neurología en el área médica para todo el hospital. Lo primero que quiero es, después de daros esta bienvenida y las gracias por vuestra asistencia, es justificar que no nos pueda acompañar el doctor Soria, el director general, que estaba previsto que él viniera a hacer esta presentación, pero ayer le surgió a última hora. De hecho, el gerente me llamó, tampoco él va a poder llegar a este acto por esta razón. Pues a las 11 de la noche me llamó para decirme una cuestión que les había surgido en la consejería y que tenían que atender de manera urgente esta mañana. Así que, por esta razón, no van a poder estar ninguno de los dos por peticiones expresas, además de necesidades del trabajo. Pero esto no va a impedir que vistamos un poco más de largo y con lujo esta sesión de hoy para lo que vamos a tratar. Se trataba de presentaros a todos la acción que ponemos en marcha del Código Ictus y para ello, pues todos los que nos han ayudado a poner en marcha todo este proceso son los que os relaciono aquí y a los que les quiero transmitir, no solo a ellos que van a ser agentes que van a participar en esta sesión como ponentes, sino a los que detrás de ellos en sus servicios han hecho posible con un esfuerzo no menor que hoy podamos estar haciendo esto para todos los pacientes y toda la población de nuestra área de salud. En primer lugar, pues agradecer al director médico del 112, el doctor Raúl Canaval, con quien me une una próxima amistad desde hace tiempo por razones de trabajo y que cada vez que le hemos llamado para que acudiera a poner en marcha cualquier tipo de acción, como si recordáis hace un tiempo también vino a poner en marcha la parte de Corecán, siempre ha atendido con rapidez y con mucha facilidad nuestra solicitud. A la doctora Esteban Cortijo, la parte que corresponde al enlace de la atención primaria con el SUAP, al doctor Justa, que al final son los neurólogos los que coordinan este procedimiento dentro del ámbito del hospital una vez que se activa, a los compañeros de la urgencia, que son los que van a ser los receptores directos de todo este tipo de pacientes, y la parte que corresponde a ese tipo de trabajo que también conllevará el ámbito de la dirección de enfermería, que no cuestión menor ha sido su entrenamiento y su adaptación para que esto pueda seguir adelante. Además de estos, nos han ayudado a sacar adelante todo el proyecto, pues empezando desde el inicio, la parte que corresponde a la dotación de farmacia por el servicio de farmacia para que esa dispensación farmacológica esté en el servicio de urgencias, el apoyo que en su momento se tenga que dispensar en el ámbito de la medicina intensiva y en el ámbito específico de la fase del diagnóstico, pues cómo no, al servicio de radiología, a través de todo el servicio que aquí lo represento a través de la persona de la doctora Carmen de Juan. Desde el inicio de la fase de sospecha del caso, ya desde el propio 112 o en la propia urgencia, según como fuese, también el laboratorio interviene en el desarrollo de la determinación analítica con la participación y el compromiso expreso de hacerlo con la mayor celeridad posible. Estos serían, por así decirlo, las fases iniciales en las que hemos hecho todo este ámbito de trabajo. Bien, el Código Ictus, aunque seguramente ahora después nos lo extenderá un poco más el doctor Canaval, es un plan general que se adapta desde la propia comunidad autónoma, es el SESCAN central quien determina la ordenación que va a tener, la modalidad que va a tener y los puntos donde se va a ir desarrollando.
Y, pues, a través de diferentes reuniones de trabajo que se han ido teniendo durante todo el año 2014 y parte también a finales del 2013, pues al final conseguimos esa autorización entre noviembre y diciembre, formalmente en diciembre, pero bueno, ya sabíamos en el mes de noviembre que podríamos ponerlo en marcha y que hoy os lo queremos presentar. Lo que hicimos primeramente en estas dos reuniones que os comento ahí, del 23 de enero y del 2 de febrero, fue pues remitir el protocolo a los diferentes servicios más directamente implicados para su conocimiento y empezar a plantear un sistema de trabajo interno para el ámbito del hospital y también de la atención primaria. Y esto, finalmente, se concretó en una serie de grupos de trabajo. Por un lado, como veis, enfermería trabajó directamente pautas de acción y entrenamiento de los profesionales con neurología y urgencias. Y, por otra parte, los neurólogos también trabajaron en el ámbito específico de la medicina intensiva y radiología. Y la urgencia lo hizo con el laboratorio y farmacia. Entre medias, cualquiera de los dos tenía la relación directa con el 112 o el SWAP, porque es los puntos desde donde se va a activar la puesta en marcha del código que finalmente en el ámbito del hospital coordinan los neurólogos, el neurólogo que esté de guardia. El plan consiste en llevarlo adelante a partir del domingo del día 1 de marzo de este año. Esto irá asociado a la guardia de neurología y ese es el busca que el neurólogo tendrá tanto para la guardia como para la activación del código. El 28-328 no parece que sea complicado, aunque algunos, como yo, pues nos lo tenemos que apuntar. Bueno, pues ya sin más, que volver a reiteraros mi gratitud de verdad que estéis aquí. Para el equipo de dirección es importante esta presentación y que todos lo conozcáis. Pues empezamos esta sesión a través del doctor Raúl Canaval, que es el primero. Este es el cartel de la habitación del médico de guardia de neurología. Raúl. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, por tu amable presentación. Muchas gracias por acogerme en vuestro hospital. Os tengo que dar mi más sincera enhorabuena a todos vosotros, porque yo creo que es un día muy importante y es un día grande para este hospital y para toda el área de salud, para todos sus ciudadanos. Yo voy a intentar, a lo largo de mi presentación, poneros un poco en contexto de lo que es el Código Ictus a nivel regional y un poco pues cuál ha sido el desarrollo un poco que ha llevado a que en el día de hoy podamos presentarlo de una manera pública y ya con fecha de inicio. Tengo que dar agradecer a Juan Carlos por tu trabajo. Yo creo que el doctor Atance es muy responsable de que esto sea hoy una realidad y un poco focalizar mi agradecimiento a todo el hospital y a todos ustedes también a través del servicio de neurología, al doctor Ors, el trabajo que ha hecho en la comisión de trabajo del Código Ictus y al doctor Justa como su cabeza visible, ¿no? Bueno, todo esto parte de hace muchos años, ciertamente. En la situación previa al año 2009 ya existían algunos esbozos de Código Ictus, quizá más en el ámbito intrahospitalario, pero también se hicieron sus primeros esbozos a nivel extrahospitalario. Realmente no llegó a funcionar ninguno. Todo se debía básicamente a iniciativas muy personales, ¿no? Sobre todo de los servicios de neurología de determinados hospitales. Aquí en el caso pues les presento incluso pues un primer texto ya elaborado por el doctor Justa en esos años, que iba preparando un poquito el camino a lo que tendría que venir. Ciertamente todo se concretó mucho a partir del año 2009, en el que el Ministerio de Sanidad emite esta estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud, a la que inmediatamente nosotros con los esbozos que ya teníamos nos acogemos inmediatamente y nos lanzamos.
desde el SESCAM. En esta estrategia del Sistema Nacional de Salud, estrategia sobre ictus, y en el ámbito extrahospitalario ya había una serie de objetivos específicos que nos planteaban una serie de retos y una serie de metas iniciales que nos teníamos que plantear. Desde un objetivo específico del 2.1 que nos marcaba que, pese a que la ventana terapéutica era de 4 horas y media en ese momento para la trombolisis intravenosa, lo cual nos marcaba a nosotros en el ámbito extrahospitalario 3 horas para actuar, 3 horas y media, perdón, para actuar, y dejábamos 1 hora para el código intrahospitalario. Eso sigue más o menos así. Pero, no obstante, ya nos marcaba un objetivo de intentar tratar a los pacientes cuanto antes. Y esas 3 horas pues nos marcaban a nosotros un límite objetivo de 120 minutos para que el paciente estuviera en el hospital desde el inicio de los síntomas. El objetivo 2.2 es un reto que todavía seguimos teniendo a nivel de comunidad. La difusión en la población y la difusión dentro de los profesionales sanitarios es importante. Ya nos marcaba la necesidad de plantear una red asistencial, luego veremos un poco lo que es esto de la red asistencial, con una serie de equipos y de unidades de ictus. El 2.4 nos dejaba muy a las claras que tenía que existir un código ictus extrahospitalario de aplicación en toda la comunidad, en toda la comunidad. Y el 2.5 nos venía un poco a decir que, pese a que la ventana terapéutica fuese de 4 horas y media, que los pacientes no podían tirarse en la carretera más allá de 60 minutos. Es decir, que las unidades de ictus o los equipos de ictus se tenían que plantear de tal manera que la accesibilidad al hospital pues estuviese en torno a los 60 minutos máximos. Todo hay que decirlo en una comunidad autónoma como la nuestra, que, como bien conocen, pues es una comunidad muy extensa, con la densidad de población más baja de toda España, y en la que esto es difícil de cumplir, o al menos es más complejo. Así nació en el año 2009 el Código Ictus Extrahospitalario de Castilla-La Mancha, que era un procedimiento que era regional, porque, como venía a comentar previamente, se aplicaba en toda la comunidad, a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha tenían que tener esta posibilidad. Luego veremos que, evidentemente, con tiempos distintos. Era un procedimiento en red, y esto viene a decir un poco que las fronteras administrativas de las áreas de salud se saltaban totalmente por los aires, y un paciente que tenía una sospecha de ictus era trasladado siempre al hospital que le era más útil en ese momento, aunque no fuese el suyo desde un punto de vista administrativo. Es un procedimiento transversal porque afecta a todos los ámbitos del sistema de salud, desde la atención primaria, la atención especializada, los servicios de emergencias, incluso más allá de ello. Y es un procedimiento coordinado porque esa transversalidad intenta controlarse, coordinarse, un poco equilibrarse a través de el 112, a través del centro coordinador del 112, que es un poco el motor y el coordinador de todo esto. Y esta es un poco la definición de ese código ictus que hoy presentamos aquí, o que presentamos actualizado, ¿no?, o renovado. Era un sistema que pretendía detectar precozmente, atender y trasladar con prioridad a los pacientes allá donde estuvieran, y sea como fuese su modo de acceder al sistema de salud, ya fuese a través de atención primaria, a través de especializada o a través de una llamada al 112. En esa situación, en 2009, pues teníamos una unidad de ictus, aunque no estaba totalmente establecida, pero ya tenía ciertas características de unidad de ictus en Albacete, y teníamos 3 equipos de ictus en Toledo, en Ciudad Real y en Mancha Centro. La diferencia entre una unidad de ictus y un equipo de ictus es que una unidad de ictus tiene un espacio físico estructurado y organizado dentro del hospital, con todo lo que ello conlleva, mientras que el equipo de ictus viene a ser pues un neurólogo que está de guardia de presencia o incluso localizada, y lo que hace es que valora a los pacientes y los aplica la terapia de trombolisis si procede, ¿no? De hecho, este primer código ictus del 2009 que comentaba solamente contemplaba la trombolisis intravenosa, en ese momento. Luego, en el año 2010, se incorporó como equipo de ictus el Hospital de Cuenca, y ya vemos que los mapas de cobertura y de isocronas, seguro que se han fijado en el previo y se han dado cuenta de que el área, la provincia de Guadalajara, quedaba totalmente descubierta en estos, en estos tiempos objetivo que comentaba previamente, es decir,
Los pacientes del área de Guadalajara llegaban en periodo de ventana, llegaban para ser trombolizados si era necesario en las 3 horas y media primeras, pero evidentemente tenían unos tiempos de retraso mucho mayores que el resto de la población. Aquí ven un poquito esa área muy descubierta en esos tiempos objetivo ideales, y con la incorporación de Cuenca cómo se ganaba un poquito, sobre todo en la zona sur. ¿Cómo hemos funcionado todos estos años? Pues bueno, con este funcionamiento de estos años hemos conseguido, y a través de un mecanismo de control de calidad conjunto, pues obtener unos tiempos que aquí les presento un poco. Estoy intentando marcar con el ratón y me está jugando malas pasadas. Tenemos unos tiempos ideales que les presento en rojo, son los tiempos un poco que tenemos como objetivo, y ahí ven un poco pues el tiempo máximo que nos podíamos intentar permitir, teniendo en cuenta siempre que tenemos que tener el paciente en el hospital antes de los 210 minutos que ven allí. Pero bueno, podríamos decir que lo máximo que nos gustaría llevar a esos pacientes es en esos 180 que ven ahí. Y ven en verde los tiempos reales en el control de calidad de 2013. Vemos que los pacientes, si decíamos que deberían demorar como mucho la alerta en 25 minutos, pues lo estaban demorando en 32 minutos y medio, que nosotros estábamos llegando desde el 112 a atenderlos en 16 en vez de en 15, que el tiempo de entre la asistencia y la llegada al hospital, que debería ser un máximo de 80, pues estábamos en 54, y los tiempos de diagnóstico, de TAC y de trombolisis efectiva, de aguja, pues ahí los tienen. Todo ello nos indicaba pues que en ese año pues teníamos un tiempo medio de inicio de síntomas hasta aguja de 166 minutos, lo cual está dentro de los estándares que nos estábamos planteando. Pero más allá de que eso estuviese dentro de los estándares, nos estábamos también planteando si eso se podía mejorar, sobre todo en determinados ámbitos, como vamos a ver ahora posteriormente. ¿Cuál es la evolución de todos estos años? Pues bueno, durante todos estos años se han activado, como ven allí, pues cerca de 1.500 códigos ictus en toda la comunidad. Hemos obtenido unos tiempos de asistencia a puerta pues que han estado rondando los 51 a 54 minutos. Son tiempos para la comunidad en la que estamos bastante aceptables. Tenemos una tasa de asistencia a puerta menos de 60 minutos. Ese objetivo que les decía, que los pacientes no estuvieran en la carretera eternamente, pues de en torno al 90%, o sea, el 90% de los pacientes están menos de 60 minutos en la carretera. El tiempo inicio síntomas puerta está en torno a los 105, 106, 107 minutos en función de los años. Todo ello por debajo de los 120, eso que decía que era idealmente lo que teníamos que conseguir. Y la tasa de ingreso de los pacientes en periodo de ventana, pues salvo el año 2000, la media bajó un año, el año 2011, pero hemos estado siempre en torno a los 98, 99%. Pero lo que importa un poco en el día de hoy, para hacerles entender un poco la importancia de este procedimiento, era preguntarse ¿y qué pasa con Guadalajara? Porque los pacientes de Guadalajara entran en periodo de ventana, pero entran, como pueden ver ahí, como vamos a ir desgranando, en unos tiempos inaceptablemente distintos a los del resto de la comunidad. Ahí ven un gráfico que les muestro arriba, un resumen de los tiempos objetivos que midimos en el año 2013 en los pacientes en los que se activó el código ictus. Vemos Castilla-La Mancha frente a Guadalajara. Una de las cosas que vamos a conseguir con este código ictus, sin duda, es reclutar muchos más pacientes. Sin duda. Yo no tengo la menor duda de que estos números van a subir. En todo caso, sí pueden ver que, pues, si en Castilla-La Mancha el tiempo medio de asistencia llegada a hospital era de 54 minutos, en el área de Guadalajara pues era 85. Y si además diferenciamos un poco los pacientes que procedían de la zona del corredor de Henares o de la zona de la capital frente al resto de provincias, y diferenciando si estos iban a un centro de Madrid o a un centro SESCAM, pues vemos que los pacientes que iban a un centro de Madrid tenían unos tiempos muy cercanos a los del resto de la comunidad, mientras que si iban a otros centros SESCAM los tiempos se disparaban de una manera absolutamente inaceptable. En estos mismos pacientes
hicimos un cálculo aproximado, evidentemente, esto no son datos reales, pero sí muy aproximados, de la ganancia que hubiesen tenido en el caso de que ese traslado se hubiese efectuado a un centro de Guadalajara, a su hospital. Y vemos pues que de media tendrían un poquito más de tiempo que el resto de la comunidad, tendrían un poquito más de tiempo, igual que sucede en Cuenca, y por motivos exclusivamente de dispersión poblacional y de lo extensa que es la comunidad, ¿no? Entonces solo hay que ver un poquito pues lo que es la zona de las Parameras de Molina o la zona de Sigüenza, en fin, que su provincia es una provincia compleja, sin duda. Pero en todo caso son unos tiempos mucho más aceptables con respecto a los previos. Y en el corredor de Lenares, digamos, pues veíamos que los tiempos hubiesen sido incluso mejores que en el resto de la comunidad, con una ganancia de hasta media hora. ¿Vale? Quiero recordar en todo momento que estos pacientes entran en periodo ventana, se pueden trombolizar antes de las 4 horas y media, pero evidentemente cuanto antes se trombolicen, menos tiempo de evolución llevan, tiempo es cerebro, la evolución es mucho mejor. En el resto de la provincia, en los traslados, en otras zonas más dispersas, más periféricas de la provincia, la ganancia era un poquito menor, aunque también existía. Con esto lo que yo creo que se muestra bien a las claras, es que el código ictus del Hospital de Guadalajara es absolutamente necesario. Es totalmente necesario y los ciudadanos de esta provincia lo necesitan, lo han necesitado y gracias a Dios, con todo el trabajo y el esfuerzo por parte de todos, se ha conseguido. El código ictus del año 2015, este renovado o actualizado que les presentamos, pues presenta ya 2 unidades de ictus para la comunidad, en Albacete y en Toledo, y equipos de ictus en Ciudad Real, en Mancha Centro, en Cuenca y en Guadalajara. Finalmente, en Guadalajara. Contempla además las 2 estrategias, ya es digamos que es una intervención o una estrategia integral, porque también contempla la estrategia intervencionista en casos seleccionados, y de hecho las 2 unidades de ictus de Castilla-La Mancha, en Albacete y en Toledo, son referencia además para neurointervencionismo. Y además integra lo que es el transporte o lo que son los códigos que se venían llamando el extrahospitalario, que es el que hacíamos nosotros fuera del hospital, el intrahospitalario, que son los engranajes internos dentro del hospital, y el interhospitalario, que lo que hace es integrar o incluir a aquellos pacientes que, estando en un hospital que no tiene equipo de ictus, presentan ictus y deben ser trasladados inmediatamente a un hospital que sí los tenga. Pues por mi parte nada más. Darles la enhorabuena a todos otra vez, y yo tengo la seguridad plena de que esto va a funcionar muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarme. Ya he vuelto a recordar tiempos de residente viéndoos a todos aquí. Y bueno, me ha tocado un poco explicaros, que ya conocéis porque ya lo veníamos haciendo, un poco la visión que existe del código ictus a nivel extrahospitalario, pero desde el punto de vista de atención primaria. Tengo que deciros que fundamentalmente los que estamos trabajando en Guadalajara capital lo tenemos un poco más sencillo, fundamentalmente por los tiempos. Pero todos aquellos que bien sabéis que están más lejos, pues aquí nos juega el tiempo, sobre todo, que es donde nosotros podemos actuar. Entonces, cosas que os voy a decir desde el punto de vista de primaria. Primero, rápida detección del caso, conocer perfectamente los criterios de inclusión y exclusión y después, fundamentalmente, el tratamiento del paciente o mantenimiento. ¿Por qué? Porque aunque sí que tenemos una dotación de UBIs en toda Castilla-La Mancha importante, a veces, en alguna circunstancia, nos puede tocar trasladar al paciente. Con lo cual, lo más importante es rápida identificación, notificación y traslado del paciente, con el consiguiente puesta en conocimiento al hospital. ¿Para qué? Para que vaya desarrollando, en este caso, si entra dentro de los criterios de inclusión, el código ictus intrahospitalario. Bien,
Nosotros, ¿qué objetivo tenemos? Optimizar los tiempos de atención, lo que significa que tengo que aumentando las posibilidades de recuperación del paciente y reduciendo el tiempo desde que yo tengo conocimiento del inicio de los síntomas hasta el diagnóstico y tratamiento definitivo y especializado en el hospital. Todo el tiempo que yo pierda en ese periodo, mal para el paciente. Bien. Siempre que estemos ante una sospecha de código ictus hay que hacer una correcta afiliación del caso. Es decir, todos los datos del paciente, el número de incidencia o historia clínica, esto lo utilizan todos los compañeros de la UBI, ¿vale? La hora de inicio de los síntomas, la hora de valoración y, si ya entra dentro de los criterios de inclusión, es importante tener el consentimiento informado, que basta con tener el teléfono de un familiar en todo momento, familiar, representante legal. Y también es importante tener el teléfono del familiar para saber antecedentes personales, situación clínica o todo aquello que nos pueda ayudar en el diagnóstico. Y dicho todo esto, lo más importante son los criterios de activación o inclusión, que por supuesto, aunque nosotros los tengamos claros desde el principio, hay que comunicarlo al 112, porque es el 112 el que se va a poner en contacto con el neurólogo de guardia y es el que nos va a dar todas las indicaciones de cómo debemos actuar en ese momento. Pero, sobre todo, esto sí que debemos de conocerlo. Fundamental, pensar todo paciente que tenga un déficit neurológico agudo, focal y objetivable que nos haga sospechar isquemia cerebral. Hora de inicio de los síntomas. La hora de inicio de los síntomas tiene que ser conocida y exacta. Bien, si no la conocemos o ha sido al levantarse el paciente, que es muchas veces, tenemos que pensar que sería la última hora en la que se le vio despierto y asintomático, pero ahí tendríamos que valorar. Bien, la situación basal, que tenga menos de 2 o igual de la escala modificada de Rankin. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el paciente sea independiente para el autocuidado o las actividades de la vida diaria. Porque sí que es verdad que hace muchos años se ponía un criterio de edad, pero yo que tuve la oportunidad de trasladar un código ictus hasta los GEOS, se fue en helicóptero a Toledo, la señora, creo recordar que tenía 82 años, estaba enfrente de Manantiales y bueno, después, al cabo del tiempo, cuando la vimos, es que caminaba solamente con un bastón, 82 años, y era cuidadora de su marido con Alzheimer. O sea, que el criterio de edad ahí se dejó un poco y, sobre todo, se incluye cómo se encuentra en la situación basal. Bien, ausencia de enfermedad terminal. Por supuesto, la edad, hemos dicho que no hay un criterio y, sobre todo, también que sea independiente, como hemos dicho, y el criterio de edad, que en este caso no se va a incluir. Fundamental, pensar que necesita el paciente o necesitamos 3 horas y media para que llegue al hospital. Si estamos fuera de ese tiempo, no va a ser un código ictus. ¿Por qué? Porque en el hospital, para poner en marcha todo el dispositivo, contamos con 1 hora. Entonces, el paciente tiene que llegar al hospital en 3 horas y media. Que parece fácil, pero cuando estás lejos, entre que te activan, el paciente no sabe muy bien, los familiares, cuánto tiempo lleva con la clínica, es un poco complicado a veces. Bien, no hay ventana terapéutica y en este caso no va a haber excepciones de ventana. Pero, ojo, pacientes menores de 75 años o aquellos que no van a poder llegar al hospital en menos de 3 horas y media y están dentro de 6 horas, ahí tenemos, sobre todo, ese paciente va a ser candidato a trombectomía, lo que significa que aquí ya incluso nosotros no vamos a entrar mucho porque eso es algo que tendrá que valorar neurólogo y hospital, pero sobre todo los criterios de inclusión que hemos visto teniendo en cuenta todo lo anterior. Bueno, todos más o menos lo conocéis, la escala de Rankin modificada, sobre todo, sí que 0 asintomático, 1 incapacidad no significativa, el 2 incapacidad ligera, el 3 incapacidad moderada, 4 moderadamente grave y el 5 incapacidad grave, bueno, y el 6 muerte. En definitiva, pacientes independientes para el autocuidado o actividades de la vida diaria. Nosotros en todos los cursos sí que hemos incluido, los que damos aquí a los compañeros de primaria, siempre hemos incluido al hablar del código ictus de la escala de Cincinnati, porque es una escala que ya es extensiva, sobre todo a personal no sanitario y que a veces a nosotros nos puede ser muy útil, porque con 3 parámetros pues ya podríamos detectar la presencia en este caso, de un código ictus o incluirlo. Entonces, es una escala muy sencilla que utiliza personal no sanitario, vuelvo a insistir, y que valora una serie de parámetros como son la simetría facial,
disartria del paciente y claudicación de los miembros superiores o que no lo eleva. Entonces, uno solo de estos criterios ya nos tiene que hacer sospechar, pero como sanitarios o médicos, cuando valoramos al paciente, evidentemente hay que hacerle una exploración neurológica completa, ¿vale? Bien, los listados de verificación, que los utilizan mucho los compañeros de la UBI, a mí me gustan mucho y sobre todo porque nos ayudan a hacer un registro adecuado y que no se nos olvide ninguna cosa a la hora de estar valorando al paciente. Entonces, tan sencillo como seguir una serie de pasos, como veis, en los cuales si el paciente tiene un déficit neurológico, como decíamos, agudo, focal, objetivable, que nos haga sospechar de isquemia, pues nos sale que sí, seguimos los pasos. ¿Cuál es su situación basal? ¿Es independiente para el autocuidado o las actividades de la vida diaria? Sí, seguimos avanzando. ¿Tiene ausencia de enfermedad grave, avanzada o terminal? Sí, seguimos avanzando. ¿El paciente tiene alguna contraindicación que ahora veremos? No, pues seguimos avanzando. Y todos estos pasos nos van diciendo en todo momento para que no se nos olvide ningún parámetro. La hora de inicio de los síntomas, desde que el paciente inicia la sintomatología, ¿vale? Que hemos dicho que son 3 horas y media. Y después, si cumple todos los criterios, pues ya estaría dentro del código ictus. Acordarnos también, importante, los criterios de exclusión. Me voy a centrar un poco en las contraindicaciones absolutas, porque las relativas son más de valoración hospitalaria, pero las contraindicaciones absolutas que a mí no lo podría incluir sería la presencia de hemorragia grave de cualquier tipo las últimas 3 semanas, que tome alguno de los nuevos anticoagulantes orales, porque sabéis que la vida media de cada uno de ellos, como os he puesto, es más larga y también va a estar en función de cómo tenga el riñón, en función de si tiene una insuficiencia renal leve, moderada o grave. Veis que los tiempos van aumentando, que el paciente esté en tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes, lo que significa que en ese caso también y se le haya aplicado en las últimas 24 horas, aunque si bien es cierto, luego en el hospital se le hará el TTPA y se determinará si es normal, si cumple la indicación. Vuelvo a insistir, siempre nosotros hacemos una detección del código ictus, lo ponemos en conocimiento y luego neurología también a veces existe la posibilidad de hablar con el neurólogo en todo momento, ¿vale? Luego, también la presencia de riesgo de sangrado cuando neoplasias que puedan sangrar, malformaciones arteriovenosas, síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea, ¿vale? Hemopatía, hepatopatía grave, pancreatitis aguda. Fijaros, tiempo dependiente y tenemos que filiar bien los datos del paciente y los antecedentes personales, porque nos van a ayudar en todo esto. Si el paciente ha tenido algún tipo de procedimiento, es decir, punción de vaso no compresible los últimos 10 días, un masaje cardíaco los últimos 10 días, parto los últimos 10 días y punción lumbar o biopsia los últimos 7 días. Si el paciente toma anticoagulantes orales dicumarínicos y tenemos la posibilidad que existe en los centros de salud de hacerle un INR, no estaría incluido si está por encima de 1,7 y si se le va a hacer trombectomía de 3. Entonces, si no disponemos del aparato, pues entonces habría que mandar, lo valorarían en el hospital. Bien, y esta es la parte más importante que nos afecta. Si el paciente va a tener diferentes vías de activación, ¿cómo puede activar? Llamando por teléfono. Entonces, por las mañanas funcionan los centros de salud y los servicios de urgencias a partir de las 3 de la tarde. En nuestro caso, en atención primaria, el SUAZ funciona 24 horas y, la UBI y los compañeros otras 24 horas. Bien, entonces, llega la llamada vía telefónica, el primer contacto se realiza por el auxiliar administrativo o celador y haría una valoración básica, acordaros, como os decía, con la escala de Cincinnati, asimetría facial, disartria o claudicación miembro superior. Lo comunicaría al personal que esté en el centro de salud y o bien haríamos una llamada directamente al 112 en este caso. Imaginaros que empieza la guardia a partir de las 3 de la tarde. La recepción de la llamada la va a hacer el compañero enfermero o el médico. En ese caso se haría una primera valoración exactamente igual, aplicando la escala de Cincinnati y después nos pondríamos ya en contacto directo con el 112 y el 112 es el encargado de ponerse en contacto con el servicio de neurología.
Imaginaros que ya se decide ir al aviso o que el paciente viene al centro. Si decidimos ir al aviso y activamos el 112, ya nos va a dar todas las indicaciones de que si nos va a dar un apoyo la UBI móvil, si nosotros tenemos que realizar el traslado. En el caso de que el paciente venga al centro, exactamente igual. Se le hace una primera valoración por el auxiliar administrativo o celador, se aplica la escala de Cincinnati y ya existe después una valoración más exhaustiva por el médico. Comunicación con el 112 y es el 112 el que se pondría en contacto con el servicio de neurología o el hospital para hacer la alerta. Y en aquellos casos en los que la llamada llegue directamente al 112, pues es el operador de demanda el que la atiende y el código ICTUS se activaría a través con una valoración de enfermería o del médico, valorándolo, y ya es el 112, vuelvo a insistir, el que nos va a determinar. Tenéis recurso, la UBI está operativa, la UBI está ocupada, vais a hacer vosotros el traslado o tenéis este periodo de tiempo hasta que llegue la UBI. ¿Por qué digo esto? Porque las primeras medidas generales, si estamos en un aviso o en el centro, pues la vais a realizar los compañeros de atención primaria. Bien, y luego el hospital, pues un poco ya, me imagino que el doctor Justa ya nos contará después. Bien, igual, lo que os decía antes, el listado de verificación. Los cuidados que vamos a tener que dar nosotros al paciente hasta que llegue el compañero de la UBI móvil o si tenemos que trasladar nosotros el paciente hasta el hospital. ¿Por qué digo esto? Fijaros en el listado de verificación, está preparado de tal manera para que a mí no se me olvide nada. ¿Qué ponemos? Hemos aplicado los criterios de activación, se ha activado el código ICTUS a través del 112, cumplía los criterios de inclusión, no tenía ninguna contraindicación absoluta, marcamos. Hemos aplicado el protocolo ABC, vía aérea, ventilación, circulación adecuada. Si hay alterados alguno de estos parámetros, pues tendríamos que actuar. ¿Cómo hemos colocado al paciente? ¿Le hemos puesto con la cabecera de la cama 30 o 40 grados? Sí, marcamos. Hemos controlado las constantes vitales, temperatura, presión arterial, pulso, saturación de oxígeno, lo recomendable. Cada 15 minutos y si alguna de estas estuviera alterada, pues tendríamos que valorarla cada menos tiempo, cada 5 minutos. Hemos realizado una glucemia capilar. Bien, lo marcamos. Hemos colocado una vía venosa periférica, preferiblemente con suero salino fisiológico, porque solo utilizaríamos glucosado en caso de hipoglucemia. Hemos realizado un electro de 12 derivaciones. Marcamos. Hemos evitado realizar punciones arteriales. Hombre, en la calle yo creo que no las vamos a hacer. Hemos evitado administrar medicación intramuscular. Lo marcamos. Vale, ya termino. Hemos realizado sondaje vesical, no lo debemos hacer a no ser que tenga el paciente una retención urinaria. Bueno, hemos administrado heparina, no debemos dar ácido acetilsalicílico ni heparina. Y ojo, aquí voy a hacer un inciso. Si la tensión arterial está por encima de 185, 105, ahí tenemos que aplicar fármaco. Y sí que, ¿por qué hago un inciso aquí? Porque el labetalol sí que se puede utilizar en atención primaria y lo tenemos. Entonces, aunque lo debería de aplicar la UBI, pero nosotros disponemos de él y aquí sería una indicación. Temperatura, si está por encima de 37,5, tendríamos que aplicar paracetamol. Saturación menor de 92, oxígeno y una glucemia adecuada entre 70 y 140. En definitiva, hay que trasladar al paciente con las mejores medidas generales y normotodo, normoglucemia, normotensión, etcétera. Bien, ya no me extiendo más, perdón por la demora. Sobre todo, pensemos que hay que educar a la población, que esto es un proceso que se hace entre diferentes niveles asistenciales y somos todos una cadena, desde los que empezamos hasta el hospital, que se necesita formación de los profesionales y un adecuado control de calidad. Y pensar que esto, sobre todo, es tiempo dependiente, que por cada 20 o 30 minutos que yo me demore, el paciente la repercusión clínica no va a tener mejoría clínica o va a decaer en un 10 o 20%. Entonces, todo esto es importantísimo. Y ya quiero finalizar dando las gracias por todos los que han conseguido que se desarrolle el código ICTUS intrahospitalario, no solo como profesional, sino como usuaria alcarreña. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a seguir muy brevemente y voy a exponer sobre todo cómo se ha establecido lo que es el circuito dentro del hospital, cuando llega el paciente ya con un código ICTUS o un probable código ICTUS.
Para el desarrollo del mismo se ha trabajado con la colaboración de los distintos servicios, como ha dicho el doctor Atance, tanto con el servicio obviamente de neurología y el 112, como con el servicio de rayos intensivos, laboratorio y farmacia. Y todo ello con la colaboración de la Dirección Gerencia Médica y de Enfermería. Bueno, este es el circuito que hemos establecido y que ahora voy a ir desarrollándolo punto por punto. Vale. Bueno, esas son un poco las dos entradas por las que nos puede venir un paciente con un probable código ictus. Puede ser o bien a través del 112 o a través de lo que es la puerta de urgencias. Si es a través del 112, van a dar un preaviso, lo que es al neurólogo de guardia, mediante el busca que han comentado, el 28328. Y el neurólogo, a su vez, se va a poner en contacto con el adjunto de urgencias y, a su vez, va a llamar también para dar el preaviso tanto al radiólogo como a la supervisora de enfermería, como al intensivista, laboratorio y farmacia. Antes de seguir esto, para desarrollar este circuito se ha basado en una serie de premisas tanto organizativas como estructurales dentro del hospital. Es decir, se va a hacer en el servicio de observación de urgencias, es donde se ha establecido que va a estar la habitación para donde va a estar ubicado dicho paciente, tanto por la cercanía de entrada por la puerta como la cercanía y acceso al servicio de rayos. También porque tenemos, si el paciente se inestabilizara, un acceso rápido a una reanimación, y por la amplitud que va a tener esa habitación, que se supone que es una habitación de 3, se va a dejar 2 camas para 2 probables códigos ictus que van a estar monitorizados con una telemetría y con todo el material necesario para ello. Bueno, también, como os he comentado, puede venir por la puerta sin que haya estado identificado, el típico paciente que entra a través de un aviso por la Cruz Roja o el que lo traen sus propios familiares. El adjunto de urgencias, si a través del triaje nos avisa la enfermería, hacemos una mínima entrevista, avisaríamos al neurólogo y seguiría el mismo circuito. ¿Que identificamos que puede ser un probable código ictus? Que sí pasaría directamente a la habitación que se ha establecido para ello dentro del servicio de observación de urgencias, que es la habitación 5, y que en principio va a estar no más de 24 horas. Ahora os comentará el doctor Justa los pasos a seguir. Que está estable tras esas 24 horas en el que se les ha hecho la fibrinólisis y demás, subiría a planta de neurología. Que en cualquier momento se puede inestabilizar, pasaría a la reanimación y ahí se seguirían los pasos que se tienen que seguir. Que en principio viene por la puerta de urgencias y que no es un código ictus, que se ha visto que no está o bien por tiempo o que hay alguna de las contraindicaciones que se han establecido, bien por el INR o bien por tiempo o por edad o por la escala de ranking, pues pasaría al BOS. Esto es un poco el triaje, el servicio de observación de urgencias. No tengo todavía fotos actualizadas porque está ya preparada la habitación para que comience el día 1 y esto sería la habitación 5 con el monitor de telemetría y los compañeros. Quiero hacer una mención muy especial sobre todo al personal de enfermería que se ha estado entrenando sobre todo más exhaustivamente en los últimos 15 días y que van a ser una pieza muy importante de cara al cuidado sobre todo de este paciente. Y ahora, esta sería la reanimación también que tenemos al lado de la habitación de la observación de urgencias. Y ahora voy a dar paso, aunque haya sido muy rápido, al doctor Justa, que yo creo que es aquí el protagonista de esta sesión. Bueno, buenos días. Después de este pequeño lapsus, tomo yo la palabra.
Bien, algunas de las transparencias que voy a mostrar ya han sido mostradas por los anteriores compañeros, por lo cual voy a hacer una mención muy rápida y pasar un poco ya al tema de la organización de enfermería. Esta es la forma que desde atención primaria se puede actuar y activar a través del 112 el código ictus, que ya ha sido mostrada anteriormente. También se citó cuáles son las medidas y las actuaciones que tenemos que tener durante y antes del traslado del paciente a nuestro servicio de urgencias. Han sido también mencionadas y, por tanto, pues simplemente una pasada rápida. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Qué cosas no se deben de hacer? ¿Qué cosas no se deben de hacer? Después explicaré por qué. No se deben de realizar punciones arteriales. No se debe de administrar medicación intramuscular ni realizar sondajes vesicales, excepto que sea por una retención o necesidad de monitorización de la diuresis. No administrar ninguna heparina ni fármaco antiagregante. Bien, una vez de que el 112 hace la activación efectiva a través del neurólogo de guardia, el neurólogo avisa, se pone en contacto con el supervisor, o bien de urgencias, o bien el que esté en ese momento, supervisor de guardia. Todos los supervisores ya han sido perfectamente formados e informados de la actuación, por tanto saben perfectamente los pasos a seguir, de tal forma que el supervisor garantice la presencia de una enfermera en radiología para realizar el TAC, para ayudar a realizar el TAC, y activar la enfermera del sur, del servicio de urgencias, que es la que se va a encargar de control y vigilancia de este paciente. Bien, una vez que el paciente nos llega al servicio de urgencias, el neurólogo, si lo considera en ese momento oportuno, pasa directamente el paciente al servicio de radiología, donde se realiza, en este caso, pues el TAC para diferenciar el tipo de ictus, si es hemorrágico o isquémico, y, por tanto, en ese momento aplicar la fibrinolisis, que sería el 10% de la dosis total, y pasado, pues eso, 5 minutos, si no hay ningún tipo de alergia, se procedería a pasar el restante 90% en una bomba de perfusión durante 1 hora. Es muy importante monitorizar la tensión arterial, la vemos ahí cada 15 minutos las primeras horas, cada 30 las siguientes, evaluar el déficit neurológico mediante la escala de Cincinnati con esos 3 puntos, que es muy rápida y sencilla, y en caso de cefalea intensa, pues si lo considera, se realiza otro TAC urgente. Bien, las pautas a seguir las primeras 24 horas, que son las que se las va a pasar el paciente en la habitación 5 del servicio de urgencias, son esos pasos: reposo en cama, dieta absoluta, oxígeno, no colocar sondajes, evitar punciones arteriales por el peligro de sangrado, y evaluar orina, ureces, contenido gástrico y otras secreciones, y así como monitorizar la tensión arterial con control cada 15 minutos y cada 30 las siguientes horas. Tener la frecuencia cardíaca. Estas 2 camas que están destinadas para este tipo de situación están con un monitor, por tanto, todo estará monitorizado, tanto la frecuencia como todo lo demás. Es importante seguir pues, determinación de la glucemia capilar, soloterapia, profilaxis, y avisar al neurólogo de guardia si existe algún deterioro neurológico. Vamos a colocar en la cabecera de la habitación el busca de neurología, que me lo está enseñando el doctor Justa, ahí el 28-328, así como la escala Cincinnati, para que sirva de recuerdo y rápido actuación en caso necesario. Por tanto, estará toda la información colocada a pie de cama, ¿vale? Y no administrar, pues lo que hemos dicho, anticoagulantes. Y a las 24 horas el paciente, si no tiene ya ninguna otra indicación, pues sube a la planta de hospitalización y ya permanece ingresado en el servicio de neurología. Esto es básicamente lo que tenemos organizado para enfermería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Luego los agradecimientos. Ahora yo voy a ser muy breve. No quiero ya, después de tanto tiempo, avasallaros con tantos datos que mis queridos colegas predecesores los han hecho también. Yo no voy a dar criterios de inclusión, exclusión, porque
creo que ha sido bastante extenso. Simplemente quiero deciros una cosa. El papel del neurólogo es muy importante. El tiempo es cerebro. Eso es muy, muy importante. Y cuando todo un grupo de personas, todo un grupo de estamentos se organizan realmente, mi pregunta que nos hacemos es, pregunto si estamos teniendo algún impacto, porque todo esto es muy bonito, pero a veces hacemos como los lobos que ladran a la luna y el impacto que tienen es, ¿realmente impactamos algo? Eso es la pregunta que debemos hacernos. Bueno, pues evidentemente impactamos algo y de forma muy importante, ¿no? Porque simplemente los ictus son 200 nuevos casos por 100.000 habitantes. Ahí veis en España, en el Reino de España, por comunidades y por provincias, la incidencia y la prevalencia de los ictus. Esto nace en el año 1996, antes incluso, en los hospitales, sobre todo de Nueva York, y es aprobado por la FDA en 1996, aprobado en el 2002 por la EMEA, la Agencia Europea del Medicamento, y en el 2008 el estudio SCAS es yo creo que es un estudio muy importante porque hace pasar la ventana, que es importante, el tiempo es cerebro, ya hemos visto toda la estructura que se organiza para trasladar al paciente, para evaluar al paciente, para no hacer lo que no se debe de hacer, que es muy importante, y cambia de 3 horas a 4 horas y media. Bueno, esto es como se ve el ictus, ¿no? Probablemente Leonardo da Vinci, si hubiera tenido que pintar la Gioconda en el 1900, lo hubiera pintado diferente, en el año 2000, en el año 2013 y en el 2014, 2015 probablemente fuera un selfie, que está muy de moda, pues probablemente la Gioconda la veríamos de forma diferente. Es para que veáis cómo evoluciona la medicina, la neurología y sobre todo el ictus, el tratamiento del ictus, que hemos pasado de una actitud nihilista de decir, lo siento, no se puede hacer nada, a, pues intentar dar algo. ¿Realmente tenemos impacto? La pregunta que sigue en el aire. Bueno, pues probablemente el impacto, la mortalidad como tal, a lo mejor no lo hayamos disminuido mucho. Sí que hemos mejorado de forma impresionante, y de hecho ha habido una diapositiva que cuando se retrasa 20 minutos hay un 20% menos de probabilidad de recuperación, es la morbilidad. La persona que sale mucho menos discapaz. Y sabemos que la primera causa de muerte en mujeres de más de 65 años es el ictus. Gracias a Dios ya no es el cáncer, es el ictus. Y la causa mayor de discapacidad en ese grupo de población sigue siendo el infarto, el accidente cerebrovascular. Por lo tanto, sí que tenemos impacto, probablemente en la calidad de vida. Eso es fundamental. Es decir, hay que vivir bien los años que tengamos vivos y no vivir hemipléjicos o parapléjicos con la carga social, humana y sobre todo económica que supone. Bueno, ya hemos hablado de todo esto, no vamos a entrar. Cuando nos llaman a nosotros, cuando estemos de guardia, los neurólogos, nos se pondrán en contacto directamente, bien a través del 112 o bien a través del servicio de urgencias. Ya hemos hablado que el neurólogo tendrá que llamar al supervisor de enfermería que esté de guardia, tendrá que llamar, y agradezco, vamos a empezar los agradecimientos, que eso es muy bonito, por ejemplo, al servicio de rayos, la colaboración que ha prestado, porque tendrá que activarse ellos también para realizar el escáner, la TAC craneal. También se llamará, por supuesto, a laboratorio, porque también son importantes para descartar posibles alteraciones analíticas, aunque ya desde urgencias nos pueden dar una información. No quiero dejarme nada, por supuesto, ni a nadie. También se llamará al personal de la UCI, por si acaso, para que estén en fase de alerta o preparados por si fuera necesario, ¿no? Simplemente deciros que el problema que tenemos, sobre todo tienen nuestros compañeros, porque es muy bonito estar en el hospital recibiendo, y aquí tengo todos los medios, pero realmente quien se bate el cobre son los que están fuera del hospital. Una provincia, como veis, que es tan extensa como esta y que tenemos estas isocronas. También es verdad que el 90% de la población está a una isocrona de unos 45 minutos, ¿no? Bueno, una vez que llega al hospital, se activa el código ictus, ya hemos visto lo que es la escala de ranking. Lo ideal es que nos lleguen en una ventana muy buena, menos de 3 horas, y que se cumplan los criterios estrictos. No vamos a entrar porque son las repetido y yo no quiero más cansaros mentalmente con los criterios de exclusión. Ya hemos visto los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, que son muy rígidos, lógicamente. ¿Y qué puede pasar? Pues que de todas las guardias de neurología, aproximadamente un 15-20% serán código ictus, el resto
después lo veremos, el neurólogo tiene un 80% de actividad, que no es código ictus, que también es guardia de neurología, en la cual si el paciente no mejora en un tiempo determinado, si el NIHISS, que es una test en la cual valora la gravedad del ictus, y si está por encima de determinada puntuación ya se excluye, es decir, el paciente está tan mal que no merece la pena, o está tan bien que tampoco merece la pena, si está por debajo de una puntuación determinada, que es de 6. Si el paciente no mejora y cumple criterios, se puede realizar una trombectomía. Esto, entre todos los códigos ictus, aproximadamente se dice 15%, y es una trombectomía que se hace en 2 centros en Castilla-La Mancha, como os han indicado, que es Toledo y Albacete. En este caso, Toledo. El neurólogo de guardia se pone en contacto con el neurólogo de guardia de Albacete para que la actividad de allí al radiólogo intervencionista y esté preparado, porque eso se realiza, es una trombectomía mecánica, es decir, se desatasca, nunca mejor dicho, mecánicamente, como se puede ver en la arteria cerebral media, que tenemos una oclusión completa. Los tiempos intrahospitalarios, como veis, son rapidísimos, es decir, en menos de 25 minutos, yo espero que mucho menos, tiene que estar haciéndose el paciente el escáner y el neurólogo con el RTPA en la mano, por si acaso el escáner da el visto bueno. Digo el escáner da el visto bueno porque se aparecen ya una hipodensidad de más de 1/3 de un hemisferio cerebral, ya no se considera y hay que desactivar el código ictus. Por lo tanto, la primera infusión en bolo se va a hacer casi en recién salido del escáner, para tardar menos. En realidad, como veis, el tiempo es cerebro, es la imagen. Nosotros tenemos una ventaja, es un hospital relativamente pequeño y todas las áreas donde se va a desarrollar el código ictus intrahospitalario pues están muy cercanas unas a otras, con lo cual es un dato a favor nuestro. Esta es la monitorización. La labor de enfermería aquí es fundamental, es realmente digamos que el neurólogo es el pivote, que es el que distribuye juego, sería como el Kroos, el Iniesta o el Arda Turaño, no es un poco de fútbol, pero sería más o menos así. Pero realmente quien va a meter el gol, como digo yo, es la enfermería, porque fijaros que una enfermera debe de estar exclusivamente para un paciente cuando se desencadena el código ictus. Tiene que estar cada cuarto de hora mirando al paciente, por no decir de forma constante, pero cada cuarto de hora teniendo contacto físico con él. Ahí, desde luego, nos comprometemos a estar la mayor parte del tiempo con ella y, sobre todo, si el momento nos requiere, por supuesto. Bueno, pues esto es simplemente la recogida para la trombolisis del cerebral agudo. No vamos a entrar más, ya lo hemos visto. Esto es el control de enfermería, como hemos visto. Y, por último, no aburriros. Los buenos resultados dependen de una buena selección de candidatos. Esto es fundamental. No de la inclusión indiscriminada. Vamos a ver, hay que ser lógicos. Para que una cosa funcione hay que tener unos criterios claros de cómo actuar, ¿no? Y, por supuesto, mucha gente dice, bueno, como los coronarios, no es extrapolable. El corazón, es un músculo. El músculo, aunque sangre rápidamente, tiene una hemostasis, se contrae. El cerebro es como una gelatina, que si provocamos un sangrado podemos provocar un desastre muy importante al paciente. Bueno, y el control de calidad, como ha dicho el doctor Calaval, no vamos a entrar en él. Tenemos que cumplir una serie de criterios y, por supuesto, autoexaminarnos de forma continuada. Yo no he querido extenderme mucho, simplemente agradecer, no por este orden, voy a hablar de las cosas más globales. Quiero agradecer a SESCAN que por fin nos haya permitido o haya realizar el código ictus en Guadalajara. Los de Guadalajara fuimos los primeros también que participamos en el primer código ictus que se hicieron. A la dirección de este hospital por todas las facilidades que ha dado y el apoyo que nos ha dado de forma continuada. Al servicio de enfermería, me parece que enfermería ha jugado un papel fundamental. Y, por supuesto, la colaboración de compañeros tan importantes y tan fundamentales como el servicio de urgencias, el servicio de radiología, el servicio de laboratorio, el servicio de UCI, que para mí han sido muy importantes. Y no quiero dejar de recordar a mis compañeros. Mis compañeros, a nivel personal, van a hacer un esfuerzo muy importante y lo quiero recordar. Voy a nombrarles a todos. Lo siento, es lo que voy a permitir, no darlos. El doctor, me parece que lo voy a comentar a todos. No creo que se me olvide ninguno. El doctor Iges, el doctor Fernández Carril, el doctor Jaime Hernández Cristóbal, la doctora Carolina Serrano, la doctora Sánchez Migallón, la doctora Sánchez Palomo, el doctor Emilio Orts, sobre todo, y el doctor Ignacio López Zuazo, no creo que me he olvidado ninguno,
sobre todo el doctor Emilio Ors, que ha sido el que durante año y pico ha estado yendo continuamente a Toledo a pergeñar todo este código ictus. Y no me quiero olvidar tampoco de una persona fundamental, que es Amadeo, que es el que está en citaciones, con lo cual el caos tan brutal que supone todo esto de cambio de citaciones ha sido la persona que amablemente nos ha aguantado a reestructurar otra vez las citaciones. No quiero olvidarme de esto último. Las guardias de enología no solamente son el código ictus. El código ictus, como os digo, es el 15 o 20% de la actividad neurológica. De guardia hay muchas más cosas que van a incidir sobre todo una calidad asistencial muy importante para los pacientes de Guadalajara. Y yo me incluyo en ellos, claro, como futuro paciente. Y creo que los de mi edad también. Solamente deciros una cosa. Hay 3 cosas en la vida que una vez que pasan ya no regresan. Es verdad. Es el tiempo. Podemos comprar muchos relojes, pero no podemos comprar el tiempo. Las palabras y las oportunidades. Y esto último creo que lo hemos sabido aprovechar y no hemos dejado pasar ese tren, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo creo que después de... Nos hemos ganado el café, supongo. No sé si hay alguna pregunta, aunque creo que es tarde, que encantado nos